Conspiración, ya lo veis ahí. La acción de juntarse, reunirse varios individuos con la intención de urdir un plan en contra de otra persona. Podemos extenderlo más. U otras personas u otros intereses. ¿Vale? Ya sabéis que soy un poco adepto a la etimología de las palabras, que revela muchísimas cosas. Si ponemos conspirar junto con la palabra respirar o expirar o inspirar, ya nos hacemos una idea de hacia dónde va el tiro de la palabra conspirar. Con unión o juntos y spirare, respirar o aspirar. Respirar juntos. Lo que estamos viendo en esa imagen, es decir, personas que juntan sus cabecitas porque están tramando algo. Eso es conspirar. Esas son las conspiraciones, cuando alguien se reúne y tiene la intención de urdir un plan. Pasada la siguiente, y vamos a poner 3 ejemplos muy rápidos. Vale. San Google, que es el santo al que todos nos dirigimos cuando queremos averiguar algo, lo sabe todo. Alguno decía, es como mi mujer, lo sabe todo. Y es una plataforma muy útil. Casi todos... a ver, ¿podéis levantar la mano los que usáis Gmail? Muy bien, pues todos nuestros datos están por ahí volando. Y no hablamos de Facebook. No he puesto Facebook porque es quizá demasiado evidente, ¿no? Bien, pues aquí estamos en la era digital y tenemos nuestra información de todo tipo circulando por Internet. Y la gestiona, ahora se llama Alfa, si no recuerdo mal. Lo que es el conjunto es Alfa. Y Google es el más conocido. Bueno, pues ahí están nuestros datos, mis queridos amigos, hermanos y hermanas. Ahí los tenemos todos, guardaditos. ¿Vale? El del medio es conocido, es muy conocido. ¿Alguien sabe a qué se refiere el símbolo del medio? Los Illuminati. Los Illuminati es una... A ver, voy a intentar no posicionarme ni para un lado ni para otro, de si es así o deja de serlo. Pero la idea de los Illuminati lleva mucho tiempo y en términos generales habla de un conjunto de personas muy poderosas que en la sombra, sin que nadie sepa quiénes son y cuáles son sus intenciones últimas, manejan los hilos de casi todo el mundo, de empresas, de gobiernos... Bueno. Entonces, los Illuminati. Hay muchas películas que usan de esta imagen. Y luego a la derecha, quizá un poco la más moderna, tiene cosas por encima, pero en fin, lo que veis es una persona con una vacuna, es mucho más reciente. Debido a la pandemia, pues han puesto en marcha ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos movimientos, ¿no? Hay que buscar una vacuna, cuando hemos conseguido unas vacunas que estén más o menos bien, pues hay que ponerlas a la población para parar la pandemia. Bueno, hay grupos de personas que hay de distintos estilos. Unos piensan que lo que es la vacuna per se, o sea, lo que se inyecta a las personas, cuidado con lo que te inyectan. Y quizá los más extremos estaban hablando de que Bill Gates estaba intentando meter microchips a todas las personas que fueran inoculadas y por eso algunos, en Estados Unidos es muy intenso el movimiento antivacuna. Vale, entonces hay gente que no se quiere vacunar porque piensan que la vacuna tal cual tiene intenciones ocultas que nadie nos quiere decir. Hay otra versión menos tangible donde, bueno, sí, vale, es una enfermedad que ya la conocemos suficiente, hay que tomar acciones contra ella, pero aprovechando la coyuntura, aprovechando esta situación, pues hay intereses políticos y económicos que lo que buscan es controlar la parte económica o controlar a la población a través del temor. Bueno, os pongo 3 ejemplos de posibles conspiraciones. Yo no digo ni mucho ni poco, ni real ni irreal, no digo nada de eso. Son 3 ejemplos, hay muchos más. Pasamos a la siguiente. Noam Chomsky es un neurolingüista, está muy mayor. Esta foto debe tener como 10 o 15 años, está ya muy abuelito.
Dice, mientras el grueso de la población es empujada a la apatía, desviada hacia el consumismo o al odio al vulnerable, a las corporaciones y los ricos se les permite cada vez más hacer lo que les plazca. Esto, voy a llamarlo así, sería una conspiración a un nivel, digamos, más macro, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Siguiente. Es alemán, aunque ponga eso. Bueno, es de ascendencia coreana, lo cual tiene mucha pegada entre los jóvenes últimamente, gracias al juego del calamar y a ciertos movimientos musicales. Vale, Byung-Chul Han. Os voy a leer eso, pero un poquito más adelante. En un artículo del País decía: he hablado de un desempleo digital que no está determinado por la coyuntura. La digitalización conducirá a un desempleo masivo. Este desempleo representará un problema muy serio en el futuro. ¿Consistirá el futuro humano en la renta básica y los juegos de ordenador? Un panorama desalentador. Y entonces continúo diciendo lo que veis en la pantalla. Con panem et circenses, pan y circo, se refiere Juvenal a la sociedad romana en la que no es posible la acción política. Se mantiene contentas a las personas con alimentos gratuitos y juegos espectaculares. La dominación total es aquella en la que la gente solo se dedica a jugar. Lo que dice Noam Chomsky tiene unos 12 años de antigüedad y lo que dice Byung-Chul Han tiene unos 2 meses, más o menos. Son analistas, cada cual analiza desde la política o desde la filosofía, analizan la sociedad de hoy. Y ellos se dan cuenta de que hay esto. Hay una sociedad que es empujada hacia la apatía, al dolce far niente, al dulce hacer nada, y Byung-Chul Han está hablando de que, bueno, pan y circo. Juvenal era un poeta del primer siglo, era romano, primer, segundo siglo, y suena muy antiguo, pero es que al final, mientras tengamos con qué vivir y nos lo pasemos bien y nos pongamos a jugar, todo está bien. No hay acción política posible. Muy bien. Estos son ejemplos desde distintas perspectivas, percepciones de conspiraciones, es decir, que las cosas que suceden no suceden por casualidad. Hay alguien o alguienes que están detrás con una idea previa que nosotros desconocemos. Y aquí estamos nosotros como unas liebres a las que le han pegado las luces que no nos enteramos de nada. Seguimos la corriente, el mainstream, seguimos hacia adelante. Y en otro nivel, en otro plano, hay unas personas o unos grupos que están manejando el cotarro que decimos aquí. Vale, dejamos el prólogo. Pasamos a la siguiente. La gran conspiración. La mayor conspiración de todas. Vamos a hablar de Efesios 6, pero vamos a empezar con 2 de Corintios. En 2 de Corintios, el capítulo 4 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios, con minúsculas, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No sé cuántas veces os habrá, yo sé que a más de 5, de 6, de 10 y de 20, a mí también me ha pasado. Si habéis tenido oportunidad de compartir con alguien vuestra fe, una persona que en ese momento está dispuesta a escuchar, cosas que para nosotros son claras y evidentes, que son palmarias, como el hecho de que Dios me ama, la otra persona no las pilla, no lo entiende. Entonces, la persona que está enfrente de nosotros, que no es creyente, nos ve a nosotros como personas que estamos hablando de... Para nosotros son realidades invisibles pero muy reales. Y cuanto más larga es la vida del cristiano sobre esta tierra, más oportunidades hemos tenido para comprobar que Dios interviene en nuestras vidas, que Dios ama, que Dios envió a su Hijo. Para nosotros son unas verdades casi tan tangibles como la mesa donde yo estoy ahora apoyado.
pero la otra persona no las puede ver. El apóstol Pablo, a finales de Hechos, tiene una oportunidad de predicar el Evangelio de la A a la Z. Y el que estaba escuchando dice, por poco me convences. Y Pablo, ¿qué le contesta? Pues, por poco o por mucho hubiera sido. Vale, el apóstol Pablo, ¿eh? Tenemos a un Jonás que llega a Nínive con motivación -20, que no tiene ninguna ganas de decir nada porque lo han traído de las orejas, y es el profeta con más éxito en su predicación de todo el Antiguo Testamento. Porque toda la ciudad de Nínive escuchó el mensaje a pesar de que él iba por la ciudad arrastrando las palabras. Convertíos o seréis destruidos. Vale. Hay una venda, hay algo que impide a la gente ver con claridad que Dios les ama y que les busca para salvarles. Eso que nosotros, los hijos e hijas de Dios, por gracia somos salvos, llegamos a entender en algún momento de nuestras vidas, esa venda fue quitada. Pero es que esa venda, lo dice ahí, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Habla de un Dios de este mundo, Dios con minúsculas, que ciega el entendimiento, que quiere impedir que la gente entienda y vea. Gracias a Dios, y es una expresión que digo con todas las letras, el Espíritu Santo es infinitamente superior. ¿Vale? Pero si hablamos de conspiraciones, la mayor de todas, la más peligrosa, sería la que cumpliera 3 características. Primero, que abarque a todo el mundo, a todo ser humano. Si una conspiración abarcase a todo ser humano, sería tremendamente peligrosa. Segunda característica, que lleve a la destrucción de sus víctimas. Y la tercera característica que la convertiría en la mayor conspiración y la más peligrosa es que además de todas estas cosas, pasara inadvertida. Porque si tú ves que un tren viene hacia ti cuando estás cruzando la vía, pegas el salto. Pero si no lo ves venir, sigues andando por ahí. Entonces, una conspiración que abarque a toda la humanidad, que busque su destrucción y que pase inadvertida, es la mayor de todas. No me he mojado mucho, los que me conocéis sabéis hacia dónde voy, con las conspiraciones del mundo, o sea, de la sociedad. Yo tiro más hacia Chomsky y Byung-Chul Han. Me he aprendido el nombre, es todo un hito. Sí hay conspiraciones, claro que las hay. Pero esta es la mayor de todas y la más peligrosa, porque busca la destrucción del ser humano como tal, no solamente de su vida, aquí, sino de su vida eterna. Pasamos a la siguiente. Aquí ya, este es el texto del que vamos a hablar. En la carta de Efesios, los que la tenéis en papel lo tenéis un poquito más fácil, hacer lo que estoy haciendo yo. En la carta de Efesios, cuando se nos presenta a Cristo, que es el centro de todo, que es el que da la paz, la salvación, la nueva vida en Cristo, lo que eso supone para el cristiano, para la persona que se ha acercado a Él y le ha pedido que le salve, cómo tu vida y mi vida tienen que cambiar, tienen que ser vidas santas. No es una acepción, yo acepto a nivel intelectual o incluso emocional, tiene que ser a todos los niveles, mi vida tiene que cambiar. Vale. Estamos en estas. Estamos en este relato que nos está dando Pablo a través de Efesios. Habla de cómo tienen que ser las relaciones entre nosotros, cómo tenemos que comportarnos, o sea, hay cosas concretas. Y de pronto llegamos aquí, llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6 hace una exhortación a los hijos, a los padres, las relaciones entre los amos y los siervos, cómo tiene que ser. Y de pronto en el 10 dice lo siguiente, versículo 10 en adelante dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Vale. Cuando hablamos de estas cosas, hablamos de esta conspiración, de una guerra espiritual, evidentemente siendo espiritual, con estos ojitos no lo vamos a poder ver, salvo intervención divina directa, como pasó con Elías, nos tiramos un poquito para atrás. No hablamos mucho de estas cosas. Yo he pensado en dos razones básicas, pueden haber más. Vosotros a lo mejor después me podéis añadir alguna más. Una razón básica es que a lo largo de la cristiandad, aún a día de hoy, algunos, no son muy numerosos, pero algunos pequeños grupos exacerban esta visión de la guerra espiritual y ven diablillos en todas partes. Y se ponen a reflexionar y se ponen a estudiar con énfasis todo este mundo de lo diabólico. Y cuando en los ordenadores de allí tienen un problema, y esto, pues alguien que esté en esa perspectiva empezar a decir, algún demonio está por ahí haciendo la puñeta. ¿Vale? Bueno, queriendo huir de esta forma de ver las cosas, también nos vamos al otro extremo. Resulta que estamos en esta sociedad, nosotros en concreto, en esta Europa, Norteamérica, algunas partes de Latinoamérica, no todas, eso es cierto, donde queremos, no, la palabra no es confraternizar, ¿cómo es? Queremos encajar, engranar con la perspectiva del mundo. La perspectiva del mundo es que el mundo espiritual, como no se ve, no existe. Nosotros sabemos que existe, pero se nos hace un poco incómodo hablar de estas cosas, de una guerra espiritual, de un Dios de este mundo, de las potestades, los principados, las huestes de maldad. Parece que estemos hablando personas de la Edad Media. Y como esa sensación la tenemos, eliminamos el tema, lo cual es un error. ¿Quién creemos que es el diablo y sus huestes, las huestes de maldad, los principados, las potestades, los poderes de este mundo? Tiene un nombre en griego, ahora lo veremos. Es cosmokratos, así tiene fuerza, los poderes de este mundo. ¿Quiénes creemos que son? ¿Es un cuento para asustar a los niños? El diablo, el Dios de este mundo, y todo esto que se nombra aquí en estos versículos, quiere la destrucción del ser humano, la quiere. A ver, permitidme que os dé el ejemplo. Si pudiera, el diablo haría que el edificio cayera sobre nosotros y nos aplastara a todos. Quererlo lo quiere, poder no puede. ¿Puede suceder? Podría suceder, es una posibilidad. Yo entiendo que este edificio está muy bien construido. Es una posibilidad. Pero si fuera por él, estaríamos todos ya destruidos, pero por completo. Ese es el enemigo, o sea, quiere la destrucción y la aniquilación. Eso es el deseo de su alma. Teresa de Jesús dijo, si el diablo fuera capaz de amar, dejaría de ser malo. Y en una película que nombré hace ya mucho tiempo, si alguien la quiere, doy la referencia, donde se presenta al diablo de la forma bíblicamente más transparente posible, cuando el diablo se presenta al protagonista, no es una película cristiana, se presenta de la siguiente forma. Dios es amor, yo no te amo. Vale. Ese es el enemigo. Pasamos a la siguiente. Vamos a ir un pequeño repaso por esos, son 3 versículos apenas. Mi intención es no ser muy largos. En el versículo dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iremos a las partes en blanco un poquito más adelante. En este por lo demás, resulta que en el original, aquí lo han traducido de la forma más adecuada posible. Podéis coger otras versiones, otras traducciones. Por lo demás significa de aquí en adelante, en todo el tiempo que reste.
desde que el Señor vino como siervo sufriente hasta que venga como Dios reinante, todo ese tiempo es esto, es conflicto y es batalla. Esta guerra espiritual está en marcha. De modo que esto es una llamada a las armas, es una llamada a la atención, a la alerta y a ponerse las pilas, a no confiarse. Es continuo. Pasamos a la siguiente. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. La insidia, permitidme que lo lea para no equivocarme, engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. El diablo es insidioso. Estas potestades, estos poderes que gobiernan el mundo, son insidiosos. No son... ¿Sabéis que en español hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo? El diablo lleva miles de años tratando con el ser humano. No nos conoce ni de lejos, con la intimidad que nos conoce el Dios que nos creó y nos sostiene en la vida, pero tiene una buena idea de cómo funcionamos. Y lo que vaya a hacer son cuestiones con insidia. No son tan evidentes, no son burdas. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Vale, nuestra lucha. Porque nuestra lucha, que yo he subrayado, imaginaos, bueno, la carta llegaba a una iglesia, se leía para toda la comunidad. Esta es también una comunidad donde estamos leyendo parte de esta carta. Nuestra lucha es nuestra y está en marcha y es una lucha. ¿Sí? Cuando está hablando de todo esto, de los principados, las potestades, cosmocrátores, los poderes cósmicos. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo una corriente en algunos teólogos, sobre todo creo en el Reino Unido, donde hablaban de que esto de los principados, las potestades, los poderes de este mundo, estaban hablando de esquemas de poder humanos. Ciertos gobiernos, ciertos intereses, ahora se les llamaría los lobbies. Si son reales, que no lo sé, y sinceramente no quiero ofender a nadie, tampoco me importa. Si los Illuminati son reales, los Illuminati. Es decir, esos grupos de poder que están buscando son esos principados, los poderes de este mundo. Pero esa corriente no duró demasiado, por varias razones. Había otros muchos teólogos donde, hablando de lo que es el original en griego, cosmocrátor, los cráteres, los poderes, se les daba el nombre a los planetas. En la antigüedad se pensaba que los planetas, Marte, Mercurio, tenían influencia sobre las cosas del mundo. ¿Vale? Entonces, estos poderes de este mundo son a nivel cósmico, no son unos lobbies. Y es que está hablando además huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Está hablando del mundo espiritual, del que no es visible ni tangible. Ese mundo que nosotros, los creyentes, tenemos acceso a él porque Dios nos ha rescatado, porque Dios nos ha salvado y ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Puertas al mundo invisible hay muchas, la única que salva es Cristo. Vale, entonces, pregunta. No me la contestéis. Es una pregunta retórica, pero para que la penséis. Vale, esto suena así, no suele hablarse mucho, entonces suena como un poco... ¿Quiénes de vosotros os sentís así? Como que en vuestro entorno hay fuerzas, movimientos de este tipo. No he pedido que me contestéis. ¿Vale? Yo calculo que si yo hubiera pedido levantar la mano, muy pocos lo habrían hecho. Y si hace 3 o 4 meses me lo preguntáis a mí,
No ha pasado nada especial ni espectacular, ¿eh? Esto es toda una reflexión que lleva su tiempo. Quizá la habría levantado por convicción, pero no por percepción, no sé si me explico. Vale, entonces os voy a contar un cuento, hace tiempo que no lo hago, para ilustrar de qué estoy hablando con esto. Porque no nos sentimos normalmente agobiados ni acosados por el enemigo, ni por huestes de maldad, ni por los potestados, no nos sentimos agobiados. El cuento es el siguiente. Había un asceta muy creyente que se enteró de que en un pueblo cercano un sabio maestro iba a hablar de las cosas de Dios, y entonces él quiso ir a aprender. Y entonces, mientras iba por el camino, había un diablo que dijo, esta es la mía. Y entonces por el camino le presentó tentaciones de todo tipo. Mujeres exuberantes, fogosas, pero este hombre, el asceta, estaba, determinado y sabía muy bien lo que hacer. Manjares deliciosos, personas que le invitaban a dejar el camino e irse a otro conocimiento más excelso, no. Él, fiel a su propósito, llegó a la población y buscó el lugar donde este hombre se reunía con los discípulos y enseñaba. Entró allí, se sentó, ya hubo una cosa que no le gustó demasiado, y es que este hombre, un hombre muy mayor, estaba hablando y era un pequeño, como esto, más o menos, un poquito elevado, y estaba en un sillón con terciopelo y unas prendas no lujosas, pero no eran precisamente muy malas, de calidad. Eso no le cuadró mucho, pero bueno, se puso a escuchar. Y se puso a escuchar. Y sí, las cosas que decía este hombre estaban muy bien, pero empezó a darse cuenta de que a él no le miraba, nunca. No daba la palabra a la gente que estaba ahí. Y todos estaban como muy sumisos, muy en silencio. Al final se dio cuenta de que había perdido el tiempo. Y cogió y se fue, y se volvió a su lugar donde practicaba el ascetismo. Apenas salió por la puerta, este hombre tan mayor y tan sabio, que estaba sentado en su sillón enseñando, miró al diablo que estaba sentado en la esquina. Le dijo, tú, tentador, a ti te hablo. Te has esforzado inútilmente, porque este hombre estaba en tu bolsillo mucho antes de que vinierais. Te lo digo para que lo sepas. Vale, ¿por qué digo esto? Porque nosotros, esta gran conspiración, esto que el Dios de este mundo pretende, lo puede hacer de muchas maneras, pero lo suyo es la insidia y lo sutil. Entonces, va a utilizar cualquier cosa que sea posible para desviarnos. A los que no creen, para que sigan con los ojos tapados. Y a los que somos los hijos de Dios, y por lo tanto, enemigos suyos declarados, desactivarnos, por lo menos. Por lo menos. Entonces, esta insidia y esta astucia no son burdas y frontales. Imaginaros, no sé si os va a costar mucho o poco, imaginaros que yo decido hoy ponerme a dieta. Os podéis reír, no os aguantéis, no sé que se os rompa algo. Me pongo a dieta y digo, mira, a partir de ahora no quiero nada de azúcar. Vale, nada, pero nada de nada. Muy bien, esta es mi decisión. ¿Cuál es la técnica del diablo? Pues en algún momento, delante de mí, conseguirá que me pongan un pastelito de los buenos. Yo soy dulcero, como la Puri. Soy yepolós, que se dice en valenciano. Me pondrá el pastelito delante. No va a coger el pastelito y me lo va a meter por la boca. Eso lo voy a hacer yo. Eso lo hago yo. Él dice, qué bueno, ¿eh? El que yo agarre el pastelito o no lo agarre es cosa mía. O un hilito, no sé si a algunos os ha pasado, tenéis una chaqueta y tal, y de pronto veis un hilito. Lo suyo es, y muchos lo saben, coger unas tijeras. Como caigas en la tentación de estirar el hilito, puede que en cosa de media hora te quedes con una torerita por aquí, ¿vale? Te lo has descosido. Pues estas huestes de maldad, estos enemigos, no te van a estirar el hilito para dejarte medio desnudo, no te van a meter el pastel en la boca, te van a decir, ¿has visto el hilito? Lo has visto, ¿verdad?
Es cosa nuestra estirarlo o no. Entonces, son cosas muy sutiles, son cosas que tenemos siempre la oportunidad. Si alguien, yo llego de un viaje de 2 meses y llego a la iglesia y me saludan 3 personas, me puedo enfadar por la iglesia porque no me han dado la bienvenida como tocaba. ¿Puede suceder que no se me dé la bienvenida como tocaba? Sí, pero como me lo tomé yo es distinto. Entonces, siempre se ha presentado el diablo como una especie de susurrador. No está mal la imagen. No te han dicho nada, ¿eh? ¿Has visto? Has opinado esto y parece que nadie te ha hecho caso. ¿Te has dado cuenta cómo ibas a hablar y sin embargo no te han dejado? O pongamos una persona que tiene un carácter explosivo. Se le pone situaciones donde ese carácter puede explotar o no, pero es decisión de cada uno. Y yo he visto de las dos cosas y he vivido de las dos cosas. Yo soy más calladito, no soy explosivo, ya lo sabéis, pero también tiene lo suyo. Yo he hablado con personas de carácter explosivo que cuando han explotado mal, luego se sienten peor, porque ese es el enemigo. Date licencia. Y cuando te das licencia, dice, y Dios te ama a ti. ¿Cuántas veces le has fallado ya con esto? No te da vergüenza. Vale. Son estas cosas, estoy poniendo ejemplos muy infantiles, muy pueriles, pero estamos en un conflicto continuado que se nos advierte donde en nuestra vida va a haber situaciones que el enemigo va a tratar de que las manejemos lo peor posible, cuando Dios nos está advirtiendo de que podemos manejarlas de la forma posible, de la mejor forma posible. Pasamos a la siguiente. Estamos ya en la recta final, espero. No he dicho que estoy acabando, he dicho que estoy en la recta final. Mido bastante mis palabras cuando tengo ocasión. No voy a volver a hablar de ellos. Noam Chomsky habla de la población que es empujada a la apatía. Byung-Chul Han está hablando, se mantienen las personas contentas, con alimentos gratuitos y juegos espectaculares. La dominación total es aquella en la que la gente solo se dedica a jugar. Estas personas son personas muy inteligentes en su campo, que yo sepa, no son creyentes, no tienen una percepción espiritual. Yo pienso que aciertan. Pienso que aciertan. Pero hay una cosa que no ven, que todas estas cosas que suceden, hay una intencionalidad detrás de parte del mundo espiritual, ¿vale? ¿Sí? Mucha tristeza me produce, cuando ocurre en mí, me da vergüenza, pero me da muchísima tristeza cuando yo veo hijos e hijas de Dios que en alguna situación se dejan enredar. Conozco unos poquitos casos. Una persona que llegó al Evangelio a través de una situación personal dramática, muy, muy, muy dura, muy dura. Y sin embargo, en lugar de enviar a Dios a Pernambuco, se acercó a él. Eso es el Espíritu Santo. Y esta persona, tremendamente inteligente, capacitada por el sufrimiento y por el conocimiento de Dios para predicar el Evangelio, se pasó largos años de su vida quejándose porque en algún momento alguien lo ofendió. Eso es un soldado anulado, desactivado. Cuando era jovencito había un joven, ya no está en esta iglesia, que había un servicio militar todavía obligatorio. Y fue al servicio militar y cuando volvían los permisos venía el grupo de jóvenes. Y le decíamos, ¿te han lavado la cabeza, muchacho? La cabeza no, el cerebro. ¿Te lo han lavado? Porque decía, no, los militares me han enseñado que el ejército no es para matar. Digo, a ver, ¿en serio? ¿Cómo que no? No. A ver, si en un conflicto bélico estás con armas y disparas a uno y lo matas, te has cargado a uno menos. Pero si lo hieres, ese ya no puede luchar y el que se lo tiene que llevar es otro que se tiene que ir. Son dos. En fin, vale, un argumento muy capcioso, pero en fin. En esto estamos. El enemigo no nos puede tocar. Estamos en las manos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios somos intocables. Intocables, pero siempre se nos va a susurrar algo. Y siempre tendremos la oportunidad de escuchar el susurro
o pegarnos a Dios. Estas personas no lo pueden ver. Nosotros hemos sido avisados a lo largo de la palabra de Dios, nos dice muchas ocasiones cómo tenemos que estar alerta. Pasamos a la siguiente. Vale, no lo he encontrado en español, lo siento, pero la imagen me encanta. ¿Sabéis a quién representa, verdad, esta ilustración? ¿Vale? Tenemos a David y a Goliat. David, un pastor que se dedicaba a espantar lobos. Creo que se había cargado algún león, algún oso, pero bueno, era un chaval jovencito, era pastor. Y luego tenemos a Goliat, un auténtico guerrero veterano. Este era de los buenos, ¿eh? Y bueno, ahí, aunque es por silueta, se representa muy bien cada uno como iba pertrechado. En fin, victoria segura, ¿no? Por parte del... ¿Por qué ganó David? Sabemos la historia, ¿eh? ¿Por qué David, que era un chavalín, que iba con una piedra y una honda, por qué ganó a semejante gigante, veterano de guerra, un Crator, no un cosmocrator porque no dominaba todo el cosmos, pero un poder, con una fuerza inimaginable, con una veteranía y una maldad? Quería hacer con David, vamos, lo iba a dejar hecho fosfatina, que decimos aquí. ¿Por qué ganó David? Contra todo pronóstico. Pasamos a la siguiente. Primero de Samuel. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, cosa que hizo. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Mi temor cuando estaba reflexionando sobre esto es encender alguna paranoia, que no es mi intención en absoluto. Por supuesto que tenemos un gran enemigo, una fuerza contraria, como decía Battiato, pero es un enemigo vencido, todavía no aniquilado del todo. Va a pegar todavía sus coletazos mientras este mundo siga así y el Señor no ponga el punto final. La victoria está ya. Pasamos a la siguiente. Si es posible, claro. Vale. Volvemos a esto que yo había dicho que volveríamos hacia atrás. En Efesios 6, el versículo 10, dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vale, estas palabras en el griego son las mismas, una es dinamos, la otra es kratos, las mismas que se utilizan en el capítulo 1, versículo 19. Yo voy a leerlo un poquito más, ¿vale? En el capítulo 1:17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro... Pablo le dice a los efesios, porque está orando por ellos en estos términos, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que está hablando en el capítulo 1, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo elevó a los lugares celestiales, es el mismo con el que podemos fortalecernos, porque es el del Señor. Somos un David chiquitito, somos David,
David, no tenemos ni punto de comparación con estos poderes, potestades, estos principados, ni punto de comparación. Pero somos los hijos de Dios, Cristo ha vencido y nosotros somos vencedores con Él, vencedores de todos estos principados, potestades, poderes de este mundo. De modo que miedo ninguno. La victoria es de Cristo, con lo cual también es nuestra. Y en este mundo invisible, que no podemos percibir fácilmente, salvo por el Espíritu Santo que nos va revelando cosas, en este mundo invisible todos estos poderes están sujetos ya a Cristo. Un poco más de tiempo, un poco más de tiempo. Y cuando dice todas estas cosas, a esta fuerza, a este kratos, a este dinamis, a esta fortaleza es la que tenemos que acudir. Las nuestras son una piedra y una onda, nada de nada. Pero acudimos a Cristo, entonces sí. Pasamos a la siguiente. En Colosenses, el capítulo 2 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Estos poderes y autoridades se está refiriendo a esto de lo que estamos hablando. Esta fuerza contraria a los designios de Dios, al pueblo de Dios, a la raza humana, esta conspiración a nivel mundial, han sido vencidos. En el original, este despojados se refiere a la armadura. Cuando agarras a un enemigo que ha caído, le quitas la armadura, lo llevas, vamos, desnudito, en el paseo triunfal. Ya no tienen nada. Han sido vencidos. ¿Por quién? Por Cristo. Pasamos a la siguiente. Os la puedo leer, porque es solo un versículo. Es el versículo que nos hemos dejado aparentemente por el camino. En el versículo 3 dice: por tanto, es decir, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que existe una fuerza contraria, una oposición que es malvada, que es poderosa, pero que ha sido vencida y aún está ahí, pegando todos esos coletazos, teniendo en cuenta todo esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Habiéndolo hecho todo, habiéndonos armado con la armadura de Dios. Pasa a la siguiente, que ya es la última. Y ya estamos acabando. La leo, porque lo suyo sería que después hiciéramos en casa una lectura tranquila de los siguientes versículos. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vale. Esto es lo que Dios pone a nuestra disposición. Y como ha comentado antes Dani, durante el tiempo de alabanza, ser cristiano, la vida cristiana no es un vamos pasando. Hay veces donde meto la pata, vale, donde peco. Hay veces donde hago las cosas bien y estoy contento porque el Señor me ha ayudado de eso. ¿Es un pasar? No. Porque una de las grandes insidias, uno de los grandes trucos en el sentido más bien hecho del término es hacernos creer que esta lucha no existe. O que, bueno, es una forma de hablar. No, existe.
Y lo que el enemigo pretende es que los discípulos de Cristo seamos cada vez menos discípulos disfrutando del pan y el circo. Unas vidas muy ajetreadas, nuestros tiempos de ocio, pero nada más. Yo he sido testigo, gracias al Señor, de una persona que durante más de 40 años, creyente, llevó una vida plana, que es lo que el enemigo quiere de nosotros. Pero por una situación muy aparentemente nada del otro jueves, empezó a darse cuenta de que Dios quería más de esta persona y podía hacer más. Y ahora, los que estamos alrededor, estamos viendo florecer de una forma rápida e impresionante a una persona que sirve a Cristo. El tiempo pasado ya se encarga, soy testigo de eso también, el enemigo de decir, uff, cuánto tiempo perdido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has perdido? Y no lo vas a hacer bien. Y esa es la lucha ahora mismo. En esto estamos. Tenemos que ser proactivos. Dios nos advierte. Tenemos fuerzas en contra. Están vencidas. Cristo es el vencedor. Pero mientras dura el tiempo en el que estamos aquí, somos advertidos de estar de forma proactiva, armados con la armadura de Dios, no la nuestra. Si yo voy a intentar estar atento a todo esto, por mis fuerzas, no voy a hacer nada. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión que me gustaría dejar con vosotros y conmigo es: estamos en guerra. El peor error que podemos cometer es vivir como si no lo estuviéramos. Eso es como un bombardeo y nos tapamos los oídos y cerramos los ojos, como si no cayera nada. Estamos en guerra. Y el Señor ha vencido. Y el Señor nos ha armado y nos da su armadura y nos da su espada. Tenemos que buscarlo continuamente, porque aquí se están jugando cosas importantes. De modo que, hermanos y hermanas, sí que me gustaría que cuando volvamos a casa, hoy o mañana, no lo dilatemos más, leamos el capítulo 6, que el Señor nos indique a cada uno qué quiere de nosotros, cuál es su armadura y que le busquemos todos los días. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres el vencedor. Estamos en situaciones muchas veces difíciles, en las que tenemos la oportunidad de escuchar al enemigo que nos susurra cosas que no convienen, Señor. Pero te tenemos a ti, tenemos tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos y danos fuerzas para crecer en tu palabra, buscar siempre la verdad, la paz, buscarte a ti, la comunión contigo y estar sencillamente alerta. Alerta, Señor, para esta batalla, Señor, en la que estamos metidos y en la que tú has ganado ya. Te pedimos por todas las personas que no te conocen todavía, que el Dios de este mundo intenta mantener el velo sobre los ojos para que la gente no vea su situación real y que no te conozca, pero tu Espíritu Santo es el que va quitando las vendas, Señor. Oramos por esto y para que esta iglesia y nosotros en nuestras vidas diarias cada vez te busquemos más, seamos luz y sal allá donde vayamos. En tu nombre oramos. Amén.